Alessandra Dornelles tenía 34 años, pero vivía con una fatiga que parecía de décadas. Su día empezaba antes que el sol, no por disciplina, sino porque si ella no se levantaba primero, la casa no andaba, el niño no llegaba a tiempo y el trabajo de Vinicius se desordenaba. Había aprendido a funcionar sin hacer ruido: café rápido, uniforme del Tago, revisar mensajes, abrir planillas, responder correos de clientes que ni sabían su nombre. En la empresa la veían como la que organiza y en la familia como la esposa que apoya. Esa mañana todo parecía igual, y por eso mismo lo que vino después se sintió como un golpe seco. Vinicius Albuquerque, empresario inmobiliario, tenía el tipo de seguridad que se alimenta del aplauso ajeno. Había construido una imagen pública de hombre hecho a sí mismo, y casi nadie imaginaba cuánta retaguardia invisible lo sostenía. Alessandra llevaba años haciendo contabilidad, gestionando contratos, hablando con proveedores, apagando incendios, cuidando el hogar y también la imagen. El éxito tenía una base silenciosa. Ella no se decía víctima, se decía responsable. Y esa palabra la había mantenido allí, aguantando más de lo que correspondía, hasta el día en que él decidió que ya no la necesitaba. El anuncio del divorcio no llegó con una conversación larga ni con lágrimas. Llegó con un tono práctico, como si estuviera cerrando un acuerdo. Vinicius habló de separación como quien cambia de plan. Ya no funciona, es lo mejor, vamos a hacerlo bien. Pero hacerlo bien significaba, para él, quedarse con todo: casa, autos, empresa, muebles, incluso papeles que ella había organizado durante años. Tago, su hijo, fue tratado como un asunto logístico. Después vemos, no compliques, no hagas drama. Alessandra no gritó. Sintió algo peor: un frío en el estómago, esa certeza de que él estaba decidido a borrarla de su propia vida. Ese mismo día, la madre de Vinicius, Leonor, apareció como si hubiera estado esperando el momento. No llegó con tristeza, llegó con superioridad, midiendo cada cosa con la mirada, hablando de lo correcto, insinuando que Alessandra siempre había sido demasiado dependiente. Leonor sabía dónde tocar: vergüenza, culpa, miedo, y Vinicius se apoyaba en eso como un niño grande que, aunque se creyera poderoso, seguía buscando aprobación. En paralelo, empezaba a circular un nombre en voz baja: Bianca, más joven, más liviana, la que sonreía en fotos y no preguntaba por números. Alessandra lo supo sin que se lo confesaran, porque el cuerpo reconoce antes que la boca diga. Lo que Vinicius no sabía, y lo que nadie alrededor sospechaba, era que Alessandra llevaba 3 años viendo el verdadero fondo del imperio. No fue por curiosidad morbosa, fue porque un día una cuenta no cerró y cuando ella tiró del hilo salió una maraña: hipotecas escondidas, préstamos con intereses absurdos, impuestos atrasados, gastos impulsivos, inversiones que nunca se explicaban del todo, y un patrón repetido: tapar un agujero abriendo otro. También había rastros de juego, de dinero que salía en efectivo, de movimientos que no tenían lógica. A partir de ahí, Alessandra dejó de preguntar. Empezó a observar y a guardar. Guardar no era solo guardar papeles, era construir una prueba sin despertar sospechas: copias digitales, correos reenviados, capturas, archivos con fechas, conversaciones con bancos, recibos de notarios, contratos escaneados. Ella aprendió a hacerlo con cuidado,
como quien camina en no existe no. Un cuarto oscuro. Lo más duro fue tragarse la rabia y seguir siendo la misma por fuera. Sonreír en reuniones, responder llamadas, seguir armando informes. Mientras él se inflaba de ego, ella armaba una pared invisible alrededor del futuro del Tago. No por venganza, por protección, porque si todo caía, ella no iba a permitir que su hijo cayera con ellos. Cuando el divorcio se volvió oficial, Vinicius cambió de tono. Ya no era solo frío, era cruel. Empezó a decir cosas como si Alessandra hubiera sido un gasto, una carga, una sombra inútil. Y fue ahí donde entró el abogado de él, un hombre agresivo, de esos que hablan rápido para que el otro se sienta pequeño. Le tiraron encima palabras que suenan grandes: renuncia, acuerdo, compensación, firma aquí. Alessandra escuchaba, respiraba y por dentro contaba cada detalle, porque sabía que el que se desespera pierde. Y ese día ella no iba a perder. La humillación más grande no fue en un juzgado, fue en la casa donde ella había criado a Tago, donde había guardado fotos, cuadernos, juguetes, recuerdos. Vinicius empezó a tratarla como si ella fuera una visita. Cambió cerraduras, movió papeles, mandó a alguien a inventariar cosas como si ella fuera sospechosa. Un día le dijo que era mejor que se fuera un tiempo, y ese tiempo sonó a expulsión disfrazada. Tago miraba sin entender, agarrado a su mochila, preguntando bajito si iban a volver. Alessandra tragó saliva y le dijo que sí, que todo estaba bien, aunque por dentro sentía que le arrancaban el suelo. Ese fue el punto en que mucha gente se habría quebrado, y la verdad es que Alessandra también sintió ganas de tirarse en el piso y llorar, pero estaba demasiado ocupada sosteniendo la cara del Tago para que él no se asustara más. Si tú estás leyendo esto y llegaste hasta acá, de verdad, deja un like porque ayuda a que más gente vea historias así, y comenta desde dónde estás leyendo o mirando, solo para que yo sepa que no estoy hablando al vacío. Alessandra esa noche se sentó en una cama prestada, con una bolsa de ropa a los pies, y pensó: si él quiere todo, que se quede con todo. Y por primera vez, esa frase no sonó a derrota, sonó a plan. Al día siguiente, ella fue al banco temprano, no a pedir nada, sino a confirmar lo que ya sabía. Había movimientos que no tenían respaldo, préstamos que él negaba, garantías cruzadas con propiedades que estaban a nombre de la empresa y letras chicas que a él le daba pereza leer. Alessandra no lo hacía por morbo, lo hacía porque necesitaba saber exactamente cuán profundo era el agujero. Luego fue con su propio abogado, uno que no gritaba ni actuaba, solo preguntaba y anotaba. Cuando vio la documentación, no se sorprendió, se quedó serio. Le dijo que lo que ella había armado en silencio era, básicamente, un mapa de una bomba. La estrategia se volvió clara. Vinicius quería quedarse con los activos, porque creía que activos era igual a poder. Casa, autos, empresa, nombres, cargos. Pero esos activos estaban atados a deudas como cadenas, y había algo que él no tenía: paciencia para leer. Alessandra sí. Ella sabía que si en el acuerdo quedaba escrito que él asumía todo, asumía también lo que venía pegado, incluso lo que él fingía no ver. Y como él estaba cegado por el orgullo y por la presión de Leonor y la emoción de Bianca, su principal deseo era ganar rápido, humillar rápido, cerrar rápido. En ese apuro, se cometían errores caros. Alessandra se presentó como la
mujer cansada que ya no quería pelear. Lloró cuando había que llorar, bajó la cabeza cuando convenía bajarla, y dijo frases que sonaban a rendición, que no quería problemas, que quería paz, que pensaba en su hijo. Esa actuación no fue teatral, fue humana porque también estaba rota, pero eligió usar esa ruptura como camuflaje. Aceptó migajas en apariencia, dejó que ellos se sintieran victoriosos, dejó que Leonor se fuera contando que por fin esa chica entendió su lugar. Cada vez que alguien la subestimaba, Alessandra ganaba espacio para moverse sin vigilancia. En paralelo, ella ya había creado algo que Vinicius jamás imaginó: un fondo fiduciario irrevocable para Tago, armado con asesoría seria, con reglas claras, imposible de tocar por capricho. No fue un golpe bajo, fue un salvavidas. Ahí estaba lo esencial: el futuro del niño, su escuela, su salud, su estabilidad, sin depender del humor de un padre orgulloso o de una abuela controladora. Alessandra había aprendido que cuando la gente se pone fea con todo, incluso con quien no tiene culpa. Por eso, lo del hijo no se negociaba, se blindaba, y ella lo blindó. Vinicius, mientras tanto, se paseaba como ganador. Empezó a decir en círculos sociales que habían terminado en buenos términos, como si él fuera generoso. Bianca empezó a aparecer más, primero de forma discreta, luego ya sin cuidado, como quien se instala en una casa ajena. Leonor opinaba de todo: qué ropa debía usar el niño, qué días le tocaban, cómo debía hablar Alessandra, y el abogado de ellos seguía empujando: firma, firma, firma. Alessandra escuchaba, asentía y por dentro repetía: no corras, deja que ellos corran, porque quien corre tropieza. Y Vinicius estaba corriendo. Llegó el día de la audiencia clave con un ambiente raro, pesado. Vinicius llegó confiado, arreglado, con esa cara de esto ya está ganado. Alessandra llegó sin maquillaje fuerte, con ropa simple, como quien no tiene fuerzas. No era mentira. Había noches sin dormir. Había ataques de ansiedad controlados a pura respiración. Había un hijo que preguntaba si su papá lo quería, pero ella se agarró de una cosa concreta. Había hechos, había documentos, había cláusulas y había un acuerdo que él estaba empujando con hambre. En ese tipo de guerras, a veces gana el que habla menos y firma mejor. En el acuerdo había un adendo, escrito en lenguaje legal, aburrido, de esos que la mayoría salta por cansancio. Ahí quedaba expresado que quien se quedaba con determinados bienes asumía también las obligaciones vinculadas. No era un truco, era lo lógico. Pero Vinicius estaba tan ansioso por quedarse con todo que no pidió auditoría. No dejó que nadie revisara a fondo. Y su abogado, confiado en su propia agresividad, tampoco olió la magnitud del desastre. Alessandra sí lo sabía, porque ella había visto la espalda de cada propiedad: hipotecas, deudas, garantías, impuestos. Ella sabía que todo no era un premio, era una carga disfrazada. Cuando el juez empezó a leer, el tono de Vinicius cambió apenas. Al principio seguía seguro, pero su abogado, que entendía más rápido, fue tensando la mandíbula. Empezó a pasar páginas de nuevo, como quien busca una salida. Alessandra no miró con soberbia, miró con calma, casi con tristeza, porque no le alegraba la ruina de alguien que había sido su esposo. Le alegraba la idea de salir viva de ahí, con su hijo protegido. En un momento, el abogado de Vinicius pidió una pausa. Vinicius se irritó, como si la pausa fuera
una falta de respeto a su victoria. No entendía que ahí, en esa pausa, se estaba abriendo un abismo. En esa sala, con el aire pesado y el murmullo de gente esperando espectáculo, Alessandra pensó en todas las veces que ella había salvado a Vinicius de problemas sin que él se enterara. Y ahora, por primera vez, no lo iba a salvar. Si esta historia te está removiendo algo, compártela con alguien que esté pasando por un divorcio feo o por una injusticia silenciosa, porque a veces la gente necesita escuchar que hay salida. Vinicius empezó a sudar, no de calor, sino de miedo. Su abogado le susurró algo al oído, y Vinicius hizo una cara de fastidio, como si fuera exagero, pero ya no era exagero, era matemática. Cuando por fin se entendió el total de las obligaciones que quedaban bajo su firma, el ganador se quedó quieto. Los números no eran chiquitos. Eran deudas acumuladas, multas, pagos atrasados, intereses. Cerca de 2 millones entre todo lo que estaba escondido y lo que se sostenía con parches. Y lo peor, al quedarse con todo, él también quedaba solo frente a los acreedores. Alessandra salía con casi nada material a los ojos ajenos, pero con lo único importante asegurado. El abogado de Vinicius intentó discutir tecnicismos, pero el acuerdo estaba claro, clarísimo, y lo habían firmado por apuro y por soberbia. Vinicius miró a Alessandra como si ella lo hubiera traicionado, pero la verdad era otra. Él se había traicionado solo, creyendo que el mundo era un escenario donde él siempre salía aplaudido. Leonor se puso pálida, por primera vez sin palabras. Bianca, sentada detrás, empezó a entender que aquello no era un cuento de príncipe empresario, era un problema real. Alessandra se levantó con las piernas temblando, porque por más preparada que estuviera, seguía siendo humana. Pero caminó derecho, no por orgullo, por dignidad, y porque no iba a permitir que su hijo creciera viendo a su madre aplastada. Al salir, la gente buscaba detalles, chisme, quién ganó, y ese era el punto. A los ojos de muchos, parecía que Alessandra había perdido. No tenía la casa, no tenía el cargo, no tenía el auto. Parecía la típica historia en la que el hombre poderoso se queda con todo. Ella dejó que esa idea corriera, porque también era parte de su paz. No quería guerra pública, no quería entrevistas, no quería posteo, quería silencio, escuela del niño, trabajo propio y un futuro sin miedo. El verdadero cierre estaba en los papeles que la gente no lee, no en la foto que la gente comenta. En las semanas siguientes, la caída de Vinicius fue fea y rápida. Los bancos llamaban, los socios se alejaban, los proveedores apretaban. Bianca, que al principio fingía apoyo, empezó a desaparecer cuando el ambiente dejó de ser glamoroso. Leonor culpaba a todos menos a su hijo. Y Vinicius, que había tratado a Tago como un detalle, comenzó a buscarlo de golpe, no por amor profundo, sino porque se estaba quedando solo y necesitaba algo que lo hiciera ver buena persona. Tago, sin embargo, no era tonto. Los niños pueden no entender contratos, pero entienden abandono, y eso marca. Alessandra tuvo que reconstruirse en lo básico: una casa pequeña, muebles prestados, rutina nueva. Hubo días en que lloró en el baño para que Tago no la viera. Hubo noches en que se preguntó si estaba haciendo lo correcto, porque la culpa es una cosa que se pega, incluso cuando uno no hizo nada malo. Pero también hubo una sensación nueva, rara, como aire entrando por primera vez. Ella no
tenía que justificar cada compra, no tenía que esconder cansancio, no tenía que sonreír para sostener una imagen ajena. Empezó a hacer sus propias cuentas, a buscar sus propios clientes, a firmar con su nombre, y eso le devolvió algo que había perdido: identidad. Con el tiempo, Tago volvió a dormir mejor. Volvió a hablar de la escuela sin tanta tensión. Preguntaba menos por el padre, no porque no doliera, sino porque empezaba a entender que la vida no se detiene esperando a quien no llega. Alessandra no llenó su cabeza de odio, no era su estilo, simplemente puso límites. Si Vinicius llamaba gritando, se cortaba la llamada. Si Leonor quería mandar, se le decía no. No con escándalo, sino con firmeza. Y esa firmeza no nació de repente, nació de haber sido llevada al borde. A veces la gente solo aprende a defenderse cuando la empujan demasiado. Vinicius intentó ensuciar su nombre, como hacen muchos cuando caen, decir que ella era interesada, que era fría, que lo había dejado en la ruina. Pero los hechos eran testarudos. Había documentos, había firmas, había deudas previas. Y cuando algunos conocidos empezaron a ver embargos, atrasos y problemas, el cuento del empresario perfecto se rompió solo. Alessandra no necesitó salir a exponer nada en redes, no necesitó gritar su verdad. La realidad se encargó. Ella solo siguió adelante, cuidando su rutina y la del niño, como quien se cura de una enfermedad larga, día a día, sin magia, con cansancio, pero avanzando. La parte más dura fue emocional, entender que 15 años no se borran y que aún así alguien puede mirarte como si fueras reemplazable. Alessandra pasó por vergüenza, por rabia, por tristeza y también por una especie de duelo por la mujer que había sido, la que creía que el amor se demuestra cargando el mundo sola. Aprendió a pedir ayuda, aunque le costara. Aprendió a descansar sin culpa, aunque al principio se sintiera floja. Y aprendió algo simple, pero gigante. No era que ella no valiera, era que él solo valoraba lo que lo hacía lucir bien, y eso no era amor. Profesionalmente, ella retomó cosas que había postergado por años, se especializó, actualizó contactos, armó una cartera de clientes a su nombre, con contratos limpios. Volvió a sentir orgullo por su capacidad, no por ser la esposa que sostiene, sino por ser una mujer competente. La gente empezó a recomendarla, porque su trabajo siempre había sido bueno, solo estaba escondido detrás de otro apellido. Con cada pequeño logro, Alessandra recuperaba un pedazo de sí misma, y lo mejor, Tago veía eso, veía a su madre levantarse sin convertirse en alguien amarga, veía que se podía caer y volver sin pisar a nadie. Años después, cuando alguien le preguntó cómo había aguantado tanto, Alessandra no respondió con frases bonitas, respondió con honestidad, aguantó porque tenía miedo, porque no quería romper una familia, porque creía que su esfuerzo algún día sería reconocido, pero el día que Vinicius la descartó, también le dio un regalo involuntario. La sacó de un lugar donde ya no había respeto. Ella no ganó por gritar más alto, ganó por mirar de frente, por documentar, por proteger a su hijo y por no dejar que el orgullo del otro definiera su valor. Vinicius perdió lo que más importaba, la confianza del propio hijo, y Alessandra ganó algo más raro que una casa: paz.